La Paz Total es un proyecto de este gobierno. Es un proyecto absolutamente ambicioso, pero absolutamente necesario, porque todas las sociedades del mundo requieren tener paz. En algunos países, a diferencia del nuestro, la paz es una condición necesaria de todos los demás derechos, de todo lo demás que ocurre en una sociedad y que permite a las personas, a los grupos sociales y a las instituciones desarrollarse y trabajar en democracia. En Colombia es una meta que no hemos logrado alcanzar. Llevamos más de 60 años en un conflicto armado interno que ha hecho prácticamente invivible para muchas personas la guerra, la violencia que padecen. Entonces, por eso es tan importante pensar en una paz total. En este caso, en Colombia, como nosotros sabemos, la paz se ha hecho parcialmente. A partir de los años 80 del siglo XX, empezaron esfuerzos de los diferentes gobiernos para tratar de hacer paz con diferentes grupos armados. La mayoría de ellas eran grupos armados guerrilleros. Y se fue haciendo la paz con muchos grupos. Luego vino en la época del gobierno de Álvaro Uribe una negociación que era distinta, porque fue con grupos que no eran guerrilleros, sino grupos de autodefensas, grupos paramilitares. Y algunos de ellos se desmovilizaron, pero no todos. Luego viene la propuesta de Juan Manuel Santos, que es el Acuerdo de Paz de La Habana, que logró finalmente hacer unas negociaciones de paz con el grupo guerrillero más antiguo del mundo, que son los antiguos FARC. Y en todo caso, hubo algunos disidencias que no se desmovilizaron. Y en Colombia existe uno de los problemas más graves, que es que hay muchas economías ilegales, de las cuales se nutren diferentes grupos armados, no solamente guerrilleros y autodefensas, sino de organizaciones criminales. Tenemos el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, las extorsiones, la trata de personas, el tráfico de animales, y todo esto hace que realmente la paz sea, digamos, un imperativo categórico para todos los colombianos. Entonces, el gobierno actual quiere hacer una negociación de paz con eh, grupos guerrilleros que todavía existen y quiere hacer una ley de sometimiento y de acogimiento con grupos armados que son organizaciones criminales que también se nutren de de estas rentas ilegales. Porque solamente en la medida en que eso se logre, efectivamente será posible una vida vivible para todos los colombianos aquí en el país. Entonces, obviamente, en el caso, digamos, de grupos armados como el ELN, es una negociación de paz, es un actor armado y se tienen que hacer unos acuerdos, llegar a unos acuerdos. Y tenemos en este momento como un acuerdo estándar, digamos ya como un paradigma, que es el Acuerdo de La Habana. Entonces habrá muchas cosas que serán muy similares, al menos en las herramientas de la justicia transicional, al Acuerdo de La Habana. Por el otro lado están otros grupos armados de autodefensas y de organizaciones criminales que también requieren hacer unas negociaciones. Estos no son grupos políticos, pero sí son grupos que quieren salir de la guerra y a los cuales seguramente se tienen que acoger y se tienen que someter. Esto implica para ellos probablemente, obviamente, unas penas, el reconocimiento de la verdad, la entrega de muchos de sus bienes y la reparación a las víctimas. Solamente si Colombia logra hacer esto, puede efectivamente vivir en una sociedad que sea viable para todos. Y ahí hay una cosa muy importante, y es que la paz total no solamente implica unas negociaciones con los grupos, digamos, guerrilleros y grupos organizados, violentos y criminales, sino también implica que en muchas regiones de Colombia sea posible que el Estado de Derecho y la guerra desaparezcan.
Solamente en la medida en que haya justicia social en estos territorios es posible que las personas puedan vivir en paz y no sea una opción la guerra. O sea, que se saque la posibilidad de que las personas entren a la guerra y también de que las personas puedan vivir en paz y puedan eh, tener seguridad de que no les va a pasar nada en los territorios que actualmente copan esas organizaciones. Por eso es tan importante pensar en esa paz total. Y es además una paz que no corresponde solamente a hacerla al gobierno o a las organizaciones criminales que van a estar involucradas en esas negociaciones y en esos acuerdos, sino que es algo que como colombianos todos debemos aportar, porque en la medida en que vivamos en una sociedad pacífica, viviremos también en una sociedad justa.